¿Qué significa ser cristiano, iglesia? Cristo viene en ¿qué sentido? No, acuérdense que estamos grabando ahora y estamos tratando de enseñar y el enseñar a otra iglesia, o si queremos entregar un mensaje, vamos a tener que empezar desde lo básico, ¿cierto? Y con un lenguaje que sea entendible para los demás. Entonces, en el fondo, desde que nos determinamos a comprar estas cámaras y a salir al mundo, tenemos que pensar que ahora estamos cumpliendo la misión que Cristo nos recomendó, que era entregar el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Por eso, entonces, ser cristiano es más que identificarse con una religión en particular o afirmar un sistema de valores, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, no? Porque para la gente, para el mundo, ¿qué significa ser cristiano? Ir a una iglesia. Ir a una iglesia, ¿sí? Para los católicos es haberse bautizado cuando niño, haber hecho la confirmación, la primera comunión. Eso lo hace cristiano, ¿cierto? Y por eso que tú puedes escuchar cuando ellos hablan, y los futbolistas hablan, y los cantantes hablan, ustedes los ven que hacen así, gracias papito, estás en el cielo, y el otro, los atletas del humor, no sé cómo se llama, el que tenía esa cuestión, ese copo, ¿ah? Ya, lo más ordinario el humor de este año, ¿cierto? Yo la verdad es que me reí con la Anita de unas tonteras, pero ¿saben qué? Lo más ordinario que esto, se han dado cuenta cómo cambió. Antes los garabatos no se aceptaban, el día ya sin garabatos no entretenía la rutina, es un tema, y eso demuestra el estado de la sociedad, ¿no? Eso demuestra el estado de la sociedad. Pero ese hombre decía a los dos cuando le entregaron las gaviotas, que por supuesto, yo hablando humanamente, perdónenme, pero humanamente no la merecían, horrible el cuento, y la verdad es que los dos apuntan al cielo y dicen que nuestros papás se murieron, entonces sabemos que están en el cielo, que Dios siempre nos acompaña, nos cuida, o sea, todo el mundo se va al cielo. ¿Se han dado cuenta que todo el mundo se va al cielo? Fíjense, ¿quién se va al infierno? Para ellos, ¿quién se irá al infierno? Bin Laden, Hitler, esa gente se va al infierno. ¿Pero por qué? Ayúdenme con el tema para que empecemos a avanzar, pues para que esto sea didáctico. Yo trato de hacer que los puntos sean didácticos para que la gente los entienda. ¿Por qué piensan eso? No, pues porque ellos tienen distintos niveles de pecados. Y hay pecados para la humanidad que no son pecados. Completamente, ese es malo. El que viola a un niño, ese es malo. El que viola a una mujer, ese es malo. Pero el mentir, el robar, el hurtar, el drogarse, todo eso no es malo. Son caídas. Son caídas, escuchaste, mi hermano. El tener un desliz, ¿qué son? ¿Ah? Es moda. Se los digo en serio, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque ellos siguen siendo cristianos, siguen yéndose al cielo. Entonces, iglesia, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Nosotros tenemos que producir un despertar. La misión de la iglesia al ser luz significa eso, que yo tengo que ir a esa gente y despertarlos, sacarlos de las tinieblas, enseñándoles que si hoy día se mueren no se van al cielo. O sea, tú no puedes callarte con esto, tú tienes que tener las bases bíblicas para poder enseñarle a una persona que está equivocada al pensar que su papá se fue al cielo. Esa es nuestra misión, llevarle arrepentimiento a las almas para que sepan que si Cristo viene hoy o se mueren hoy día, se van a vivir una eternidad sin Dios. Amén. Ser cristiano significa que tú has aceptado lo que la Biblia dice acerca de Dios, de la humanidad y la salvación. Ser cristiano significa que tú aceptaste lo que la Biblia dice acerca de ser cristiano. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la gente entonces que dice ser cristiana, pero que no conoce la Escritura? ¿Puede ser cristiano? Si la Biblia dice, conoceréis la verdad, que es Cristo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, si no conoces a Cristo, ¿puedes ser cristiano? Es como ser médico sin conocer la medicina. Amén. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde está el problema? Porque esa gente piensa que son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que piensan que son cristianos? Porque tienen una cruz en el cuello, porque se persignan, ¿cierto? Porque hacen ciertas cosas que son costumbres humanas inventadas por el hombre que los hacen creer que son cristianos. No me pueden decir que el diablo no es el ser más astuto que existe. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Significa que yo acepto las verdades bíblicas en relación a qué es el cristianismo. Por lo tanto, para llegar a ser un cristiano, primero tengo que conocer la palabra. Por eso Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Creer, ¿cierto?
y después bautizarse. O sea, no era bautizarse y después en el tiempo nada. Porque la Iglesia Católica nos bautiza cuando somos niños, cuando no hay nada de entendimiento, pues somos bebés. Entonces, ¿cómo opera eso? Porque el bautismo no es por aspersión y es por inmersión. ¿Están entendiendo, verdad? Ustedes ya saben eso, ¿cierto? Porque el verdadero bautismo es un funeral. El otro bautismo no existe, no es nada. Es cobertura, según ellos, es protección. Pero eso finalmente termina siendo mentira. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Desmitificar todas las mentiras, sacar a la gente de la ignorancia y llevarlos a la luz, que es el conocimiento. Para eso, tú tienes que ser luz. ¿Qué significa que tú seas luz? Significa que tú estás equipado con el conocimiento que el Espíritu Santo puede usar para sacar a la gente de las tinieblas y trasladarlos al reino del Hijo. ¡Qué maravilloso! ¿Esta es tu función de vida? Sí. Por eso, primero conviértete en un seguidor de Cristo, después se convierte en ganar almas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Por qué no las ganas? Porque el conocimiento no hace que ganes almas. Entonces ahí cuidado, porque la letra mata. Lo que hace que ganes almas es que estés siguiendo a Cristo. Entonces, ¿por qué una iglesia con tanto conocimiento como esta no se multiplica? Porque están siguiendo el conocimiento o no están siguiendo a Cristo. Cuidado con eso. Es una advertencia. ¿Cierto? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿qué falta? Falta seguir a Cristo. ¿Y a qué se refiere seguir a Cristo? Hacer las cosas que Él hacía. Si tú estás haciendo las cosas que Él hacía, el Espíritu Santo que habitaba en Él va a generar los mismos beneficios en la humanidad que generó en Cristo. ¿Se entendió o no se entendió? Dígame amén. Ya, vamos entonces. Considera las siguientes verdades que se encuentran en la Biblia. El pensamiento contemporáneo dice que el hombre es el producto de la evolución o del Big Bang, ¿cierto? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo hoy día? Que el hombre o la humanidad es... ¿qué es? Es el resultado de la evolución o del Big Bang, que fue una explosión, ¿cierto? De una estrella. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente católica o hay gente cristiana que hablan de estar en el cielo, que creen en la evolución y en el Big Bang? Perdónenme, pero yo no lo puedo entender. Eso ya no me cuadra. Yo tengo una maestra que creía. O sea que la profesora de religión del colegio enseñe que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. ¿Dónde quedó el creador? Por favor, oye, ¿iglesias se han dado cuenta de lo que hacen las tinieblas o no? Pero fíjense la falta de entendimiento para llegar a creer eso. O sea, quiere decir que cero entendimiento, no hay ninguna concepción en relación a dónde está el creador y dónde está la evolución del Big Bang. O sea, desde el momento que tú empiezas a creer en eso es porque el creador salió. ¿Y saben cuánta gente piensa que está en el cielo creyendo en la evolución y en la ¿cómo se llama? En la teoría del Big Bang? ¿Qué somos nosotros los cristianos? ¿Qué es un cristiano? ¿Dónde se cataloga? ¿Evolución? Creacionista. El cristiano es creacionista, sabe que hay un creador, ¿cierto? Que lo creó todo. ¿Quién es ese creador que lo creó todo? ¿Tiene nombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Muy bien. Han equivocado. Hoy día van a entender algo. Estaba preparando el mensaje y quedé para adentro. Si a cada vez se me abre más pero tengo un problema. No me puedo extraer. Yo decía, eso es conocimiento, es mente. Es puramente, ¿cierto? Digo, cada vez que estudio más, me viene más revelación y todo, yo digo, esta es mi mente. Esta es mi seguir, ¿cierto? Por eso revelación. Yo estaba estudiando y decía, oh, todas las cosas fueron hechas por Cristo, ¿cierto? Todo. Por Él, por medio de Él y para Él. ¿Quién tenía que venir entonces? Tenía que venir. ¿Quién tenía que recuperar la creación? ¿De quién era? ¿Y la creación para quién trabajaba? Entonces, ¿quién tenía que recuperarla? Si dice, claro, ahora me cuadra porque Jesús tuvo que venir a la tierra, convertirse en parte de la creación, pues porque el que había perdido el propósito era Él, fue Cristo. A Dios no se le escapó esto de las manos, se le escapó a Jesús de las manos. Pero tenía un propósito, que se entienda por favor lo que estoy diciendo, no es que a Él se le haya escapado. Todo lo que estamos viendo tenía un propósito, ¿cierto? Que al Dios ser omnisciente no es que se le haya escapado la mano, sabía que iba a pasar, pero al que se le escapó de las manos finalmente fue a Jesús, porque el mundo y la humanidad fueron creados por Él
Por medio de él, quiere decir que porque cuando él habló, lo que él habló fue lo que se instauró y para él, ¿cierto? No trabajaba para Dios, trabajaba para el Hijo. Fíjense en lo que vamos a ver ahora, por favor. La Biblia dice que nosotros fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirlo y disfrutar de una comunión eterna con Él. ¿Para qué Dios creó al hombre? Concéntrense en lo que van a responder. ¿Para qué Dios creó al hombre? Nosotros ya sabemos, ¿cierto? Dios quería instaurar ¿qué? Una colonia de hijos. Colonia de hijos. ¿Qué significa colonia de hijos? Significa que el Dios invisible que gobierna o opera en un reino invisible creó hijos visibles para que estableciesen una colonia con lo mismo que operaba en el reino invisible en el mundo visible. Y para ello, ¿qué les dio? Su imagen y semejanza. Vale decir que eran semejantes a Dios, eran exactamente iguales a Dios. Porque eran trino, espíritu que era Dios dentro del hombre, alma que era el hombre, la voluntad del hombre sujeta a la voluntad de Dios con sentimientos, con emociones, con pensamiento, podía pensar, podía creer, podía hablar, ¿cierto? Y con un cuerpo físico para moverse en esta dimensión que finalmente era solamente un vehículo, pero que había que cuidar. ¿Por qué? Porque vemos en Deuteronomio ciertos alimentos y otros no. ¿Por qué? Porque ese vehículo era el templo donde habitaba el Dios invisible. ¿Eso cambió? Sí. Nosotros lo hicimos cambiar, pero cambió. Si Dios es atemporal, yo hablo con mi mamá y mi mamá me dice, sí, pero es que ahorita estamos en otros tiempos y todo. Y te decía, mamá, ¿qué necedad lo que estás diciendo? Quiere decir que Dios se va amoldando entonces al mundo y no el mundo a Dios. Si el mundo está como está, es porque el mundo dejó de amoldarse a Dios. Y tú quieres que esta perversión que tú misma estás hablando, que estamos Sodoma y Gomorra, que sea Dios el que se amolde. O sea, que Dios apruebe el homosexualismo, apruebe todo lo que Él había desaprobado en la antigüedad, producto de ¿qué? De que la sociedad cambió. ¿Están de acuerdo? Pero ¿se dan cuenta cómo piensa la mente natural? ¿Por qué? Porque la mente natural está siendo gobernada ¿por qué? Por el diablo. Por eso es que para ellos les cuadra las cosas que operan en el sistema diabólico, porque son instrumentos del diablo. Por eso dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de él queréis hacer. Entonces cuando nosotros decimos eso no tiene nada malo, eso no está mal, déjalos, porque es su ¿cómo se llama? Su decisión que estás haciendo. Te convertiste en un instrumento del diablo. Eres un hijo del diablo. O sea, lo que la gente no entiende es que el hombre fue creado para ser hijo de Dios o hijo del diablo. El hombre no fue creado para autogobernarse. Por eso es que cuando Dios les da las delimitaciones en Génesis 1, 27 les dice, 26, señorear sobre las aves, sobre los peces, ¿cierto? Sobre todo animal, después sobre toda la tierra y sobre todo animal que repta. ¿Dónde dice gobernar sobre otros hombres? No, pues no tiene esa facultad. Por eso es que el hombre no debería nunca haber elegido rey, ni presidente, ni nada, porque el hombre no fue creado con esa capacidad. Dígame amén. El hombre fue creado para que Dios gobernase a través del hombre. El único rey es Cristo. El único rey es Dios. El único que puede gobernar bien es Dios. Entonces era Dios con el hombre gobernando en la tierra física. ¿No entienden? ¿Qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó? Dios salió, ¿quién quedó gobernando? ¿El hombre estaba capacitado para gobernar? No. ¿Qué hizo Cristo? Tuvo que entrar a la creación para volver las cosas a la normalidad, para que la promesa del Padre de que el Espíritu volviese, tuvo que morir por nosotros, hacer lo que nosotros no podíamos hacer, guardar la ley, cumplirla, amén, y después volvernos el Espíritu Santo. No había manera en que un hombre pudiese recibir de nuevo el Espíritu Santo. Era solamente por poner la fe en otro hombre que sí lo había hecho. Díganme amén si es que lo están entendiendo. Qué maravilloso, porque finalmente, ¿saben qué? Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de esto, entendemos que ya el Evangelio no está centrado en el hombre, sino que estaba centrado en el propósito de Dios que se había perdido. Porque el propósito de Dios, producto del pecado, se distorsionó. No se perdió, se distorsionó. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A ordenarlo. ¿Están conmigo o no están conmigo, iglesia? ¿Sí? Ya, vamos. El Nuevo Testamento revela que fue Jesús. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo. Dentro de la Trinidad, ¿quién era Jesús? El Hijo. ¿Y quién más? El Verbo. ¿Cierto? La palabra. O sea, cuando la Biblia dice, y dijo Dios, ¿quién estaba operando? Jesús. Por eso es que en Juan 1 dice que el Verbo, que estaba en el principio,
Bajó a la creación y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? La palabra. Entonces cuando Dios, que es la mente, dijo, el que estaba operando era el Hijo. Era Jesús. ¿Cierto? Entonces el Nuevo Testamento revela que Jesús fue quien creó todas las cosas. No Dios. Debemos dividir, saber dividir a la Trinidad, porque Jesucristo es Dios. Sí. ¿Es lo mismo? Sí, pero cada uno tiene su función. ¿Cuál es la función de Dios? Oye, concéntrense en esto. ¿Gobernar dónde? No sabemos cuántos reinos existen, ¿cierto? Habría que leer Job para entender que existen más reinos espirituales, amén. Pero, ¿existen más reinos? Yo creo que sí, pero Dios gobierna en el cielo, donde gobierna Jesús. En la tierra. O sea, esta creación se hizo ¿para quién? Para el Hijo. Pues, por eso es que si vamos más allá, vamos a entender que Dios gobierna en el cielo. No Dios, Jesús y el Espíritu Santo, en el cielo gobierna Dios. Entonces, Dios le da una creación al Hijo. El Hijo la crea, ¿cierto? Como lo vamos a demostrar ahora. ¿Y el responsable de esa creación quién es? ¿Dios o el Hijo? El Hijo. Concéntrense en lo que están recibiendo, por favor, porque esto es impresionante. Esto es espectacular. Y la verdad es que estamos quedando mal con esto, ¿cierto? Pues ya entró una verdad acá que empieza a romper también con nuestros cánones preestablecidos de conocimiento. Porque nosotros tendemos a unir a Dios, ¿cierto? Y Dios es tripartito, igual que tú. Algunos no. Igual que tú. ¿Ya? ¿No entendieron la broma? Sí. No, igual tienen espíritu. Todos tienen espíritu, pues si dice la verdad, el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, todos tenemos un espíritu, sí, pero es un contenedor del diablo, no de Dios. Amén. El espíritu del hombre está diseñado para ser una habitación. Por eso Ezequiel 36:26 dice, pondré espíritu nuevo. O sea, ¿quiere decir que hay un espíritu viejo? Sí. Y dice, y dentro de ese espíritu pondré mi espíritu. Vale decir que Dios no viene a tu corazón, como te enseñan en la oración. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, eso es mentira. Dios viene al espíritu de una persona, y un espíritu renovado. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y ese espíritu dentro de vosotros hará lo que tú no puedes hacer. Dígame amén. Esa es la promesa del nuevo pacto, y por eso son buenas noticias. Por eso se llama gracia, porque es Dios haciendo a través de este vaso lo que el vaso no podía hacer, producto de que el alma estaba sujeta a la carne, a la vieja naturaleza. Amén. Ya, ¿alguna pregunta? Puede decir entonces que Dios no viene al cielo, Jesús en la tierra y el Espíritu Santo en nosotros. Amén. O sea, el medio a través del cual Jesucristo gobierna en esta dimensión es por el Espíritu Santo. Así fue siempre. Así fue siempre. Oye, ¿esto no le suena espectacular? ¿De verdad no le suena espectacular? Así fue como lo dijo. O sea, desde el comienzo fue así. Ahora háganme su entendimiento y lo vamos a tratar de demostrar, ¿ya? Fíjense. ¿Qué dice? Vamos, Rodrigo, hermano Rodrigo. El gran Rodrigo Godoy. Vamos, lea. ¿No está? ¿Ah? Ay, no puedo hablar. Mira así. Ya, espérate, ahí va de nuevo. Vamos. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Concéntrense. Todas las cosas, ¿de qué está hablando? De que en el reino espiritual donde gobierna Dios no hay cosas. Mírenme. Pónganme atención a lo que estoy diciendo. En el reino espiritual donde Dios gobierna no hay cosas. Porque las cosas espirituales no operan dentro de esta dimensión. Operan en la cuarta dimensión, que no tiene longitud, no tiene ancho y no tiene, ¿cómo se llama? Consistencia. ¿Cierto? La tercera dimensión que tiene. Concéntrense cuando hablamos de dimensión. O sea, ustedes me dicen amén, pero sin entender lo que estamos hablando. ¿Qué significa tercera dimensión? ¿Qué cosa, perdón? Rápidamente. Teléfono. Tercera, qué terrible, y yo digo, no lleguen a estudiar estas cosas que no te... O sea, cuando yo hablo de la cuarta dimensión o la dimensión espiritual, ustedes me dicen a mí sin entender lo que están... ¡Qué feo! ¿Es feo o no es feo? ¡Feo! ¿No entienden ustedes etimológicamente, o sea, hablando físicamente, científicamente lo que significa tercera dimensión? ¿Ustedes viven dentro de la tercera dimensión sin saber lo que significa? Sí, les creo. Vamos. Ya. Eso.
Eso significa. Por eso es que es medible, todo es palpable, ¿cierto? En el reino de Dios, ¿es así? No. Entonces, ¿qué significa eso? Que las cosas, si hay algo que fue creado, no fue creado en el cielo, díganme amén. Porque en el cielo no hay cosas, hay espíritus, amén. Las calles de oro y todas esas cosas son espirituales, iglesia. La tercera dimensión es la más conocida y hace referencia a todo material. El tocar de pies en el suelo. Por eso, entonces cuando dice Juan 1.3, todas las cosas, ¿a quién se refiere? A esta dimensión. ¿Y por qué fue hecha esta dimensión entonces? Dice, por él fueron hechas. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando Juan 1? Acuérdense, Juan 1.1, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y después dice, el verbo habitó entre nosotros, ¿cierto? Y ahí dice que todas las cosas fueron hechas por medio del verbo. ¿Quién es el verbo? El Hijo. Entonces, las cosas de la tercera dimensión o la tercera dimensión, ¿por quién fue hecha? ¿Por Dios o por el Hijo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ahora veamos otro versículo. Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Uy, acá ya la pone difícil. Cuando nosotros vemos la primera eternidad, ¿quién existía en la primera eternidad? Padre, Espíritu Santo. Por eso es que los mormones y los testigos tienen un problema, ¿cierto? Porque ven a Jesucristo como una creación. Por esto mismo. Estaban los tres en uno, ¿o no? ¿Y qué habrá pasado ahí? Por eso yo digo, ya empezar a pensar en esto se hace súper difícil. Imagínense lo que es empezar a pensar en esto. Porque uno piensa en el universo y uno imagina el universo según lo que uno ve físicamente. Lo imagina con estrellas, con lunas. No era así, eso lo creó Dios para nosotros. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿dónde estaba Dios? Porque acuérdense que en el principio no estaban los ángeles, también son creación de Dios. ¿De dónde estaban? Si siempre ha existido, siempre. Dios es eterno, eterno significa sin principio, no había principio. ¿Será que en algún minuto se aburrieron de estar solos y dijeron ya vamos a poner esta cosa más entretenida? Yo creo que algo así tiene que haber pasado, ¿cierto? Algo así tiene que haber pasado. ¿Cómo fue esto? Pues yo me lo pregunto y digo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Dios no se quedó solo? Porque imagínense que si nosotros tenemos la imagen y semejanza divina, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos gusta la soledad, ¿cierto? Nos gusta estar solos. Nos gusta formar familia, nos gusta multiplicarnos. Entonces, si tenemos la misma imagen y semejanza de Dios, es porque en Él surgió esa necesidad de tener hijos, de tener creación, y por eso es que Él los hace con libre albedrío, pues si no Él podría haber hecho robots, ¿cierto? Sin voluntad propia, sin libre albedrío. Pero como Dios es amor, Dios quería que haya gente que lo amase con libre albedrío, no por obligación. Y de ahí entendemos el porqué de lo que pasó en la creación y por qué Dios forma la tierra, que lo vamos a explicar en algún minuto, no ahora, para que podamos ordenarnos con los mensajes. Amén, porque a Dios no se le escapó el pecado del hombre. El pecado del hombre tenía una finalidad, ¿cierto? Y esta tierra, el que Dios la haya hecho con un principio y con un fin, ¿tiene una finalidad o no? ¿Sí? Tenía un propósito, ¿cierto? Ya, entonces sigamos avanzando. Por esto, cuando vemos esto, ¿quién es el que tenía que venir? ¿Por qué no vino Dios? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo encarnado? Porque el que tenía que venir era el que había formado todas las cosas. Qué increíble haber sido para Satanás cuando vio a Jesucristo. Por eso es que el tema de la tentación en el desierto es tan intenso. Entonces, ¿cuál es el trono que quería usurpar Satanás? ¿Sí? ¿El Padre está en un nivel superior? Concéntrense en esto, por favor, iglesia. Por lo tanto, Jesús también posee y gobierna todo.
Díganme amén solamente si es que lo están entendiendo. Si por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿qué quiere decir eso? Que todo de Él. Pero contesta con entendimiento. Necesito que la gente entienda que deben contestar con entendimiento, porque la gente tiene una naturaleza que es pecaminosa por nacimiento, ¿cierto? Y eso hace que nosotros seamos nuestros propios dioses y que seamos rebeldes a lo que la palabra dice. Yo estoy tratando de explicar acá lo que están diciendo la Escritura. La Escritura dice por Él, por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que existe, todo lo que tiene forma, todo lo que opera dentro de la tercera dimensión es de Él. Incluyéndote, incluyendo a los que no son, incluyendo a los demonios malos, a los demonios, perdón, a los espíritus malos, los ángeles caídos, todo es para Él. ¿Eso dice la Biblia? Colosenses. Yo dije que sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dijeron no? ¿Alguien dijo no? Ya, da lo mismo. Por lo tanto, Jesucristo es el que posee y gobierna todo. Dice el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Fíjense, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿A través de quién? O sea, ¿dónde está el trono de Jehová? El del Hijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde va a establecer su trono Jesucristo? ¿Dónde va a venir a reinar el Señor? ¿Dice eso la Biblia, no? Ya, vamos entonces. Eso significa entonces que Él tiene autoridad sobre tu vida y que le debemos absoluta lealtad, obediencia y adoración. ¿Cierto o no es cierto? Si verdaderamente eres el creador, ¿qué debemos? ¿Para quién vivimos si Él nos creó? Oye, iglesia, por favor, logremos entender esto, porque esto es impresionante. Si logramos explicárselo a la gente y logramos demostrarle a la gente que esto es verdad, el entendimiento de la gente tiene que cambiar absolutamente. Si verdaderamente tú le preguntas a una persona, ¿eres creacionista o eres evolucionista o del Big Bang? ¿Cierto? O si una persona dice, no, yo creo en Dios. Entonces, si tú crees en Dios, tú sabes que Dios es el creador de todo, ¿cierto? Y si Dios es el creador de todo, entonces, ¿quién es el que gobierna? Porque ¿quién es el que determina para qué creó las cosas? El creador, ¿cierto? Si ya está fácil dirigir a la gente, ¿o no? ¿Se hace más fácil dirigir a la gente? Sí, ¿cierto? Concéntrate. Entonces, eso significa entonces que Dios o Jesús tienen autoridad sobre tu vida y que le debes absoluta lealtad, obediencia y adoración. ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se pierde esto? Porque Adán y Eva funcionaban así, ¿sí? Operaban así, ¿sí? Estaban sujetos a la voluntad del rey, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el ofrecimiento de Satanás? Ser como Dios. Sí, pero para eso hay que explicar cómo es Satanás. Entonces tratemos de hacer simple lo que estamos tratando de decir. Ser su propio Dios. Fíjense. Entonces, en el fondo lo que trató de hacer Satanás cuando le ofreció algo a Adán y Eva fue de decirles que céntrense, porque fue lo que trató de meter Satanás en la mente de esta gente. Ser el propio Dios. Porque ellos no lograron entender que ahí se desconectaban de la lealtad, ¿cierto? De la obediencia y de la sujeción a Dios. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que les ofreció? Ustedes serán como dioses. ¿Eran dioses o no eran dioses? Eran dioses. Adán y Eva eran dioses, sí. Operaban como dioses, sí. Tenían la imagen y semejanza que en la Biblia, en la traducción, significa calidad de idéntico. ¿Por qué? Porque el mismo Dios operaba en ellos. Entonces ellos se separaron. Al querer hacerse como Dios significa que ya Él deja de ser Dios y yo paso a ser Dios. ¿Están entendiendo, no? Ese es el pecado más grave que existe, que fue lo que quería y lo que anhelaba Satanás, porque él dijo, yo seré como Dios. Yo tomaré el trono, vale decir, yo voy a gobernar la creación que no cree. Y si tú eres creado, tú estás haciendo lo mismo, porque estás gobernando una creación que tú no creaste. Tú estás delimitando y diciendo qué es lo que va a hacer la creación que otro hizo. Tú estás decidiendo por otro lo que se tiene que hacer con esto.
¿Se entiende o no se entiende? Ese es el pecado más grande. ¿Están acá o no están acá? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De verdad se está entendiendo? Carlita, ¿es grave o no es grave? ¿Están comprendiendo ahora o no? Vamos. Avancemos rápido. Dios es absoluta y perfectamente santo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Vamos. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Por lo tanto, fíjense, Dios no puede cometer o aprobar el mal. Dios no puede hacer mal ni puede aprobarlo, ¿cierto? Por eso la Biblia dice en Santiago 1:13: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y por esto mismo, por ser el santo, ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere de sus hijos? Que sus hijos también sean santos como Él es santo. Porque tenemos que tener las mismas cualidades, ¿cierto? Si no, no podemos participar de su esencia, de su naturaleza. Por eso la Biblia dice que si nosotros entrásemos en la presencia de Dios seríamos destruidos, ¿cierto? Entonces, Dios requiere santidad de nosotros también para que podamos estar con Él. Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos porque yo soy santo. Pero según la Escritura, todo el mundo es culpable de pecado, ¿o no? Dice Primera de Reyes 8:46: si pecaren contra ti, fíjense lo que dice entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Fíjense lo que dice la primera parte, que es la importante. Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Por cuanto todos? Todos pecaron. ¿Hay hombre que no peque? No existe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos a ser hijos de Dios? ¿Cómo volvemos a reconectarnos con el Creador? Fíjense, el problema no está en reconectarse con el Creador. ¿Dónde está el problema? En reconectarte con tu propósito. Tú fuiste creado con un propósito. ¿Cuál era? El estar en comunión con Dios, el vivir con Dios y establecer ese reino invisible en un mundo visible, ¿cierto? El ser perteneciente a la familia. Entonces el problema no está en Dios. Díganme amén. ¿Dónde está el problema? En mí. En cómo yo vuelvo a hacer el propósito original para el cual fui creado. ¿Lo están entendiendo, no? Fíjate lo que hace la necedad o lo que hace la ignorancia. ¿Qué hace la ignorancia? Que tú sigas sobreviviendo en esta dimensión. Porque la gente lo que hace es sobrevivir, ¿cierto? Por eso no vive. Porque no fueron creados con el propósito de vivir así. Entonces, al vivir fuera del propósito para el cual fueron creados, la gente sobrevive. Porque vive fuera del propósito. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál fue la misión de Cristo? Volver al hombre el propósito, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo hago para volver al propósito? Eso es lo que estamos tratando de ver ahora. ¿Cómo llegar a ser un cristiano normal? ¿Por qué? ¿Porque tú fuiste creado para ser cristiano? O el cristianismo empezó con Cristo, con la venida de Cristo. Sí, pero el cristianismo ¿cuándo empezó? En el Génesis. Porque todos fueron creados por medio de Jesús. Jesús lo creó todo a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que Jesús y Cristo son dos cosas distintas. Porque Jesús es la persona, Cristo es el ministerio. Que vuelve a la creación, al propósito original. ¿Amén? Vamos. Entonces, esto no quiere decir que somos incapaces de llevar a cabo actos de bondad humana, pero somos absolutamente incapaces de entender, amar o agradar a Dios por nosotros mismos. Por eso es que hay gente que hace el bien y hay gente que dice: sí, pero yo no soy mala, yo no hago daño. Y no entienden que hay clases de pecado que los hacen pecadores, ¿cierto? Porque cualquier clase de pecado en el nivel de Dios es igual. ¿Se entendió? No hay niveles de pecado. Como en la tierra, pues nosotros tenemos niveles de pecado. Sí. ¿Hay pecados que para nosotros son permisivos? Sí, aunque ustedes digan que no. Nosotros seguimos como cristianos considerando que hay pecados que no son tan malos. Y cuando seamos culpables de pecados, por eso es que dice que el que falla en un punto de la ley, falla en todos. ¿Cierto? Vale decir que cualquier pecado te hace o te convierte en un pecado. ¿Amén? Romanos 3:10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La santidad y la justicia de Dios demandaba que todo pecado fuese castigado. Si Dios es santo, y pecado significa transgredir las leyes que Dios había establecido, que es el Creador. Cuando yo transgredo una ley en mi nación, ¿qué pasa? Castigo. Y va a depender del nivel de ley que transgreda el castigo que viene, ¿cierto? Porque si yo asesino a una persona, cárcel y muerte. Puede ser inclusive pena de muerte, ¿cierto? Eso lo estableció ¿quién? ¿El hombre o Dios? ¿Sí? Para Dios todos los pecados son los mismos y todos merecen pena de muerte, ¿cierto? Entonces Dios estableció, fíjense, demanda la justicia de Dios que todo pecado sea castigado con la muerte. Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces, dentro de ti, porque le echamos la culpa al cuerpo, le echamos la culpa a la carne, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros. ¿De dónde viene el pecado? Según Cristo. De mi alma. Es en mi alma en donde se forma el pecado, ¿cierto? Sí. Y que la Biblia lo llama tentación en Santiago. Y es lo que el diablo usa, porque el diablo te conoce, entonces el diablo te tienta con tu propia concupiscencia. ¿Amén? ¿Están acá o no? Entonces por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando viene la redención, lo que Dios hace es que redime tu cuerpo está listo, el espíritu está listo. ¿Qué es lo que hay que salvar? ¿Por qué viene la hechura? ¿Qué es lo que hay que sujetar? ¿Qué es lo que hay que volver a someter? A la voluntad de Dios. El alma, pues, pero ¿a qué se refiere someter el alma? Significa que tengo que entender que ahora esta alma está sujeta a la voluntad del Rey, del Creador, porque yo soy creación. Por lo tanto, empiezo a vivir bajo las normas establecidas por el Creador. Eso significa cambiar todo tu sistema de pensamiento, ¿cierto? Te enseñaron a vivir a tú tomar tus decisiones, a vivir según lo que te gusta. Y hoy día tú empiezas a entender que ya no es así, que ahora tú vives según lo que Él desea. ¿Eso es ser cristiano? Sí, significa que yo vuelvo al orden preestablecido por el Creador. ¿Y cuál es el orden preestablecido por el Creador? Que se hace lo que Él manda. Él determina para qué me creó. ¿No le suena lógico? Por eso la Biblia habla del alfarero. Dice que el barro no le puede preguntar al alfarero ¿por qué me hiciste así? El alfarero hace el barro como quiere. ¿Están entendiendo lo que significa ser creación? Pero como tenemos la naturaleza humana y tenemos el pecado dentro de nosotros decimos, ¿pero por qué? Nos suena mal, ¿cierto o no es cierto? Suena injusto, pues suena, oye, que Dios que... ¿Por qué así? Pues tan... ¿Cuál es el nombre? Sí, o sea, pero es otro nombre. O sea, en el fondo me queda para yo no tomar mis propias decisiones. Así es. No, ninguna de esas. Pero da lo mismo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Se dan cuenta el trabajo que Dios tiene que hacer? Porque Dios tiene que quitar el corazón, porque el corazón es de piedra. ¿A qué se refiere corazón de piedra? Está completamente endurecido y no logra entender esto. ¿Sí o no? Porque uno quiere seguir viendo su vida, entonces uno llega a encontrar injusto a Dios porque Dios demanda eso de nosotros. Es por eso que simplemente cambiar nuestros patrones de comportamiento no puede resolver el problema del pecado o eliminar sus consecuencias. El cambiar mis patrones de comportamiento, ¿me cambian? El que yo me determine a dejar de hacer ciertas cosas para agradar a Dios. Ahí está la solución. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Eso. A eso les enseñan, ¿no? Que después de bautizarse tienen que cambiar los patrones de comportamiento y que tienen que dejar de fumar, que tienen que dejar de ver. ¿Están solucionando el problema? Imponiendo leyes externas, ¿están solucionando el problema? Por eso es que hay gente tan tonta que yo no la entiendo, que exigen que la gente se vista de cierta manera y todo el cuento. Solo produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando uno logra entender que Dios está acá, es lo mismo que ir a ver una reunión al dueño de la empresa donde tú trabajas. Yo te aseguro que muchos no irían como vienen a la iglesia, tío, ¿cierto? Sí, pues.
Si te dicen no tienes reunión con el dueño, ¿cómo hay? Por eso, entonces, pero eso lo produce el espíritu. El tratar de obligarte con eso significa tratar de atacar a la carne y eso produce rechazo. Entonces, esa es una obra que hace el Espíritu Santo, que es una de las cosas que hablábamos con esta gente que yo dije estamos de acuerdo. Porque él decía, tú sacas a la gente que da 30. Y si yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces él me decía, esa gente tiene un proceso. Y esa gente no va a llegar al 100, por algo la Biblia dice, algunos dan a 30, otros a 60 y otros a 100. Y él cree que yo estaba diciendo que acá tenemos solamente 100. No, yo. Estamos en 7. Si es que, imagínense. Imagínense lo que significa llegar a 30. A dar fruto, ¿dónde está el fruto? O sea, el fruto se ve en la obediencia, se ve en la perseverancia, sí, ahí ya están dando fruto, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿cuál es el nivel? ¿No es la plenitud de Dios? ¿No es el nivel donde tenemos que llegar? A la plenitud de Dios, a la altura del varón perfecto, a la semejanza a Cristo. ¿Y dónde está esa altura? Cuando ya no vivo yo y Cristo vive en mí. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Porque acá estamos hablando y vamos a empezar a hablar de distintos tipos de salvación. Y acá está hablando salvos de la ira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ira que demanda el pecado era la muerte. Si yo creo en lo que Jesucristo hizo, concéntrate, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Cargar con los pecados de la humanidad y pagar por ellos. Vale decir que si yo pongo mi fe en eso, en esa parte del ministerio de Cristo, ¿qué pasa? Ya no soy culpable. Díganme amén si me están entendiendo. Porque la gente dice, ¿tú eres salvo? Sí, ¿salvo de qué? De la ira de Dios que va a caer sobre el pecado, si es que mi fe está puesta en lo que Cristo hizo en esa área. Después, ¿qué tengo que salvar? Hay muchas cosas que tengo que salvar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, ¿de qué está hablando Romanos 10:9? De la ira de Dios, ¿cierto? Está hablando del ministerio de Cristo. Él cargó con mis pecados, pagó por ellos, y en relación a eso yo pongo mi fe en Él, y cuando venga la ira de Dios por causa del pecado, y mi fe está puesta en Él, yo me salvo, yo me libro. ¿Regalo? Sí. Pero ¿por qué ustedes creen que la gente cree en eso, pero no cree en los demás beneficios? Vamos a hablar de nuevo del tiempo. No, yo les estoy preguntando a ustedes, ¿por qué ustedes piensan que es así? ¿Verdaderamente creerán en la salvación? O sea, ¿creen que Cristo cargó con sus pecados? Porque si es así, cuando tú pecas, ¿qué sientes? ¿Por qué? Si se supone que Cristo tomó tus pecados y pagó por ellos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque se supone que en tu naturaleza tú vas a cometer pecados porque tu naturaleza es pecar. ¿Por qué sientes remordimiento entonces? ¿Me están siguiendo hacia dónde quiero ir o no? Está complicada la cosa, ¿cierto? ¿Creemos o no creemos? Entonces después viene que confesar el nombre del Hijo. Ahí ya la pone más fácil el Señor por algo, ¿cierto? Por algo la pone más fácil, ¿o no? Después bastaba con confesar. ¿Basta con confesar? Vamos, sigamos avanzando. A pesar de que la justicia de Dios demanda la muerte por el pecado, su amor, porque Dios es amor, y porque es lógico que Él tiene que tener amor por su creación, ¿cierto? Ha provisto un Salvador que pagó la pena y murió por los pecadores. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Saben por qué? Porque yo siempre dije, si nosotros absorbemos el pecado de Adán sin haber estado ahí, o sea, nacemos constituidos como pecadores, era injusto que Dios no hiciera algo. Más encima me va a juzgar, como si Él mismo dice en su palabra que yo soy pecador por esencia, se va a decir que mi naturaleza es pecadora, o sea, voy a pecar y me va a juzgar por eso. ¿Lo encuentran injusto? Sí, pues es injusto, pero como Dios no es injusto, ¿qué hace? Genera un plan de rescate, ¿cierto? Entonces, Él provee un Salvador que paga la pena y muere por los pecadores. Increíble, ¿cierto? Por eso dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Ahí dice ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que hizo el Verbo? El Hijo, que fue el que creó, por el cual fuimos creados. Él viene a padecer por mis pecados. Él viene a pagar la pena. La pena que exige la santidad la viene a pagar Él, ¿cierto? Entonces después me permite, por medio de lo que estamos entendiendo, asociarme con Él
para entrar de nuevo al propósito original, que es tener comunión con el Creador. Díganme amén si se está entendiendo, por favor. La muerte de Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios, ¿vale? Si se separa a Dios de Jesús, sí, pues. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. O sea, Jesús tenía que dar explicaciones al Padre. Tenía que satisfacer las demandas de quién, Jesús? De Dios, pues. Por la creación de Él. ¿Quién creó la humanidad? ¿Se dan cuenta que nos cuesta dividir ahora? Estamos cada día ya dividiendo más. Este tema está cada día más difícil. Antes era lo mismo hablar de Dios, de Cristo y todo el cuento, y decíamos Dios que por medio de Él fueron establecidas todas las cosas. La Biblia dice que fueron por medio de Jesús. Y dice que Jesús pasa a ser hijo y primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Amén. Y ahora fíjate en esto, por favor. Cristo satisfizo las demandas de justicia de Dios y la vida perfecta de Cristo satisfizo las demandas de la santidad de Dios. O sea, la muerte de Cristo, ¿qué satisface? La demanda de la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Y su santidad dice que el pecado va a ser pagado por la muerte. ¿Cierto? Entonces, ¿la muerte de Cristo satisfizo esa demanda? Sí. Pero la vida perfecta de Cristo, ¿qué satisface? La santidad de Dios. Son dos cosas distintas. Por eso ahora concéntrate y ve 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Están entendiendo que estamos desmenuzando el ministerio de Jesucristo en la tierra para comprender finalmente? Porque hablamos de la cruz, Semana Santa lloramos, vemos películas, nos tiramos al suelo a llorar, pero no entendemos lo que Cristo hizo. Entonces el ministerio de Cristo no causa ningún efecto. Es un tema almático, sentimental y emocional, pero por eso es que la gente termina Semana Santa y se pasó. Lo que ustedes tienen que entender es que ¿qué implicó el ministerio de Cristo? Porque eso tenía un propósito. El que Él muriese, Él no murió solamente por tus pecados para que tú siguieses viviendo tu vida. Él murió por eso, para volverte al propósito. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Esto permite a Jesús perdonar y salvar. Fíjate, esto le permite a Jesús perdonar y salvar delante de Dios a los que ponen su fe en Él. Oh, qué increíble. Por eso dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Con la mira, Jesús tenía la mira cuando estaba muriendo en la cruz, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, vale decir, al ganar esa justicia, Él ya podía justificar a quien Él quisiese. ¿Y a quién justifica Jesús? A los que ponen su fe en Él, pues no a todos. Pero la fe en Él, ¿qué significa? Que Cristo nos da la posibilidad de volver al orden preestablecido. Tenemos que volver a estar bajo ese dominio, bajo ese patriarcado, bajo ese gobierno. ¿Están entendiendo, no? Entonces no es que Dios salve por salvar, como hoy día la gente lo ve. Piensa que una nación son todos salvos ya, y después el propósito. O sea, Cristo murió solamente para salvarte y para que sigas cometiendo el pecado, que fue lo que lo llevó a la cruz. ¡Qué necedad! Siendo Dios un Dios de propósito, la gente no entiende el propósito y se quedan con el regalo, se quedan con el beneficio. Eso es fácil. Y lo reclamamos más encima. Entonces, ¿cuál es el carácter que tiene la fe salvadora? La verdadera fe siempre está acompañada de arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios en que tú eres pecador. Después confiesas tus pecados a Él y tomas una decisión consciente de dejar el pecado. Ahí viene la ayuda. ¿Entienden lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento significa que yo sé que todo lo que hice en mi vida molestó a Dios porque fue contra sus leyes y ordenanzas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo arreglo? Entonces siento dolor primero por haber transgredido sus leyes. Después, ¿qué hago? Confesar mis pecados delante de Él. ¿Para qué? Para que sean limpios, sean perdonados. Pero después, ¿qué viene? Pero después cambio yo mi vida, ahí está el problema. Por eso, ahí están las buenas nuevas, el evangelio que la gente no entiende, porque la gente piensa que el evangelio es este.
que Jesús murió por tus pecados y los perdonó. ¡Listo! ¿Ese es el Evangelio? No, ese es el Evangelio. Porque si no, ¿qué pasa después con tu vida? Así como estás, no vas a poder entrar al cielo. Entonces el ministerio de Cristo fue ineficiente. Lucas 13:3 dice: os digo, no, antes si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Aunque digan que creen, aunque confiesen a Cristo, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. Después vemos el verso 5: os digo, no antes, fíjense de nuevo, segunda vez Jesús, si no se arrepienten, todos pereceréis dos veces. ¿Por qué lo dijo dos veces? Primero en el verso 3, fíjense, y después en el verso 5, lo mismo. ¿Por qué? Algo pasó en el 4, ¿cierto? Voy a para la casa. Primera Tesalonicenses 1:9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó en una persona que se arrepintió? Ya vimos el arrepentimiento. Después, ¿qué viene? La conversión. Ahí dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo ustedes se convirtieron de la idolatría a Dios. ¿Qué idolatría? Poner en cualquier cosa, hijos, trabajo, cine, cualquier cosa, en el lugar que le corresponda a Dios. Si Dios es el creador y Él estimó que el primero en tu vida es Él, amar a Dios por sobre todas las cosas, primero que todas las cosas, quiere decir que salirse de la idolatría, convertirse, significa que Dios pasa a ser lo más importante en mi vida. ¿Saben en cuánta gente se da eso? Siempre hay cosas más importantes que Dios. Lo mismo, yo no voy a poner ejemplo, pero siempre hay cosas más importantes que Dios. Y cuando tú eres cristiano, si verdaderamente hubo arrepentimiento, viene la conversión. Y la conversión habla de que se ve en ti, en tus obras, de que Dios es lo primero. ¿Cierto? Por eso dice: ¿y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Porque tiene un para. ¿Para qué? Para servir, po. O sea, tiene que estar en servicio. Sí, pues si tú fuiste creado para ser productivo, si había una finalidad también. Pero productivo no para ti, productivo para el Creador. Luego viene el seguir a Cristo. Imagínense, después del arrepentimiento y la conversión, viene el seguir a Cristo. Pasamos por el arrepentimiento, pasamos por la conversión. Pues dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fíjate en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Y después en 1 Juan 2 vemos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿cuál es el último paso? La obediencia. O sea, el arrepentimiento, conversión, ¿qué más? Seguir a Cristo, y después obediencia. Siempre estamos viendo pasos, ¿se han dado cuenta? Cualquier romano 6 para llegar a ser un cristiano. Ahora ya estamos viendo el cristiano normal. ¿Cuántos cristianos normales conocen? Porque hoy día debemos reconocer que todos somos cristianos al hacer la oración, ¿cierto? Y por ir a la iglesia somos cristianos, y la Biblia nos está mostrando otra cosa: que tenía que haber arrepentimiento, que tenía que haber conversión, que teníamos que estar siguiendo a Cristo y después obedeciéndole, ¿cierto? Y ahí pasamos a ser cristianos normales. Todavía no hemos hablado de un cristiano ungido. ¿Esto pone carga? ¿O es la verdad? ¿Cómo hizo Dios, Jesús al hombre? Perfecto. ¿A qué tienes que volver? A ser perfecto. Entonces, no lo pone difícil. Lo que pasa es que, según nuestro estado actual, se ve imposible. Por eso falta la revelación y el conocimiento, ¿cierto? Porque cuando nuestra revelación y conocimiento están puestos en Cristo, se hace fácil. Porque eso es lo que Él ofrece. Cristo ofrece hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Eso significa gracia. El tema es que mi mente está tan condicionada a pensar que soy yo el que tiene que lograr ese estado, que se hace imposible. Y esas son las fortalezas que tiene que destruir el mensaje. Eso no lo hace el pastor, eso lo hace el Espíritu Santo.
No es suficiente creer ciertos hechos acerca de Cristo. Incluso Satanás y sus demonios creen en el Dios verdadero, como dice Santiago 2:19. Pero ellos no le aman ni lo obedecen. Vale decir que la verdadera fe salvadora siempre responde en obediencia. Amén. Por eso Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que los cristianos verdaderos anduviesen en ella. O sea, fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Por eso habla de predestinados, Romanos 8:28, ¿cierto? Fuimos creados en Cristo Jesús, fíjense, para buenas obras, las cuales ya estaban preparadas de antemano. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es cristiano y no hay buenas obras? O Dios es mentiroso o no era cristiano. Porque con buenas obras, ¿qué nos referimos? Que vamos a entonces ahora ir a darle plata a los pobres, hacer todas esas cosas. Eso no es malo, ¿cierto? Está dentro de la Biblia. En Isaías 55, 58, cuando habla del ayuno, habla de esto, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de lo que dice Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hice, también las hará. Y aún mayores hará. ¿A esas obras se refiere? Sí. Dígame amén. ¿Quién dices que soy? ¿Quién hizo esa pregunta? Jesucristo. Y fíjate que con esta breve pregunta Jesús confrontó a sus seguidores con el tema más importante que ellos jamás habían enfrentado. Cuando les preguntó: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y yo te pregunto a ti: ¿y tú quién dices que es Cristo? ¿Te has hecho esa pregunta, no? ¿Quién es Jesús? ¿Tú crees que puedes contestar? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Pero eso tenía una connotación muchísimo mayor que la gente no puede entender. ¿Qué significa el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué significa eso? O sea, ¿Pedro sabía lo que estaba diciendo? No, era una revelación del Padre que estaba fluyendo, dando la identidad de Cristo. Pero ahora había que entender qué significaba el Cristo, y el Cristo significaba lo que Jesús iba a hacer. El ministerio. Amén. Concéntrate entonces, por favor. Él había pasado tiempo con ellos y había hecho declaraciones impactantes de su identidad y autoridad. Tu respuesta en relación a esta pregunta determinará no solo tus valores y estilo de vida, sino también tu destino eterno. Considera lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Si tú crees verdaderamente, si tú no te has hecho esa pregunta de quién es Jesús, porque Él dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Tú tienes que saber quién es Jesús. Y si tú sabes quién es Jesús, eso debe determinar tu mecanismo de vida, ¿cierto? ¿Están acá o no están acá? ¿Quién es Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Partamos por ahí. Entonces, si Él es el Rey, ¿eso debe determinar un cambio en tu estilo de vida? Sí, porque ahora ya no estás sujeto a tu voluntad, sino a la voluntad del Rey. Y para estar sujeto a la voluntad del Rey tengo que conocerla. Por lo tanto, mis patrones, mi tiempo libre y todas mis cosas cambiaron, porque ahora estoy enfocado en conocer la voluntad del Rey. Si no, ¿cómo la voy a hacer? Amén. Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, hubo mucha confusión acerca de quién Él era. Algunos pensaron que era un hombre sabio o un gran profeta, otros pensaron que estaba loco y otros permanecieron indecisos, indiferentes. Pero Jesús, ¿qué dijo? En Juan 10:30: yo y el Padre, uno somos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba diciendo con eso? Que Él era Dios en carne, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Él está diciendo entonces que era Dios. ¿Amén o no amén? ¿Quién era Adán? ¿Quién era Adán y Eva? Adán podría haber dicho: yo y el Padre uno somos. ¿Eran uno? Sí. ¿Estaban en comunión? Sí. ¿Estaban unidos? ¿Estaba el Espíritu de Dios en Adán? Sí. ¿Eran uno solo? Sí, iglesia. ¿A qué vino Cristo? A lo mismo. Entonces, ¿qué se debe decir de ti? Yo y el Padre uno somos. ¿Se puede decir? ¿Está difícil o no está difícil? Se dan cuenta que la teología facilista, esta teología que nos han introducido, es completamente
A ver qué palabra puedo utilizar para... ¿Ah? Corrupta. ¿Cierto o no es cierto? Porque fíjate que toda la pega del Evangelio de hoy en día está en Cristo. Pero tú, nada. No tienes que hacer nada. No se tiene que manifestar nada, no se tiene que reflejar nada. Vale decir que toda la obra de Cristo fue solamente para salvar tus pecados, morir por ellos, pero no tienen que producir ningún cambio, ningún efecto. Hoy en día mucha gente no entiende el hecho de que Jesús declarara ser Dios. Estas personas son felices pensando que Él era un poco más que un gran maestro. Pero aún sus enemigos entendieron las declaraciones de Jesús, de su deidad. Por esta razón ellos trataron de apedrearlo y matarlo. Por eso Juan dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo creyeron que estaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios. O que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, lo que estaban diciendo los judíos, que los judíos sabían que cuando uno decía que era hijo de Dios, era Dios. Vean por favor. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose con esto igual a Dios. ¿Por qué? Pues si yo soy hijo de Dios, si yo soy hijo de mi Padre, ¿qué soy? Soy un humano, ¿cierto? Pero tengo la genética, tengo la identidad de mi Padre, tengo el ADN de mi Padre. Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué soy? Tengo el ADN de mi Padre, la genética de mi Padre, por lo tanto tengo la misma calidad de idéntico. Díganme amén. ¿Y qué dice Dios que tú eres? ¿O que debieses ser? ¿Están acá o no? Y a Jesús lo mataron por eso. Imagínense. O sea que los fariseos no eran hijos de Dios. No, eran sacerdotes. Entiendan, el antiguo pacto era distinto, eran el pueblo de Dios, hoy día somos hijos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a devolver lo que Adán había perdido. En el antiguo pacto no estaba el Espíritu, por lo tanto no podían tener la calidad de idénticos de Dios. No sé si me están entendiendo, esto es increíble. Señor. Después vemos, se me pasó Juan 10:23. Pero después vemos en Juan 19:17, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, por haber dicho que era el hijo de Dios, lo mataron. Por haber dicho que era hijo de Dios, lo mataron. ¿Por eso lo mataron? ¿Por eso lo mataron? Iglesia, ¿por qué lo mataron? Por haber dicho que era el hijo de Dios, ¿cierto? O sea, hoy día, ¿cuántos muertos deberían haber? Hoy día sí que deberían matarlos por decir que son hijos de Dios, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Qué vergüenza, cuánta gente diciendo que somos hijos de Dios y manifestando totalmente lo contrario. Porque Él demostró que era el hijo de Dios, perfecto, santo, justo. Un teólogo escribió, tú puedes tacharlo de necio, tú puedes escupirlo y tratarlo como un demonio, tú puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no salgamos con esas ideas absurdas de que Él fue un gran maestro. Él no dejó nunca abierta esa posibilidad y esa nunca fue su intención y su propósito. Hablar de que Cristo era un maestro, que era un gran profeta, esa es la necesidad más grande de todas, ¿cierto? Y hemos escuchado gente que dice eso. Cuando hablan de Cristo dicen, era un gran maestro, fue un gran profeta, ¿cierto? Eso nunca lo declaró Él. Él siempre dijo y se presentó como el Hijo de Dios. O sea, ¿tú crees en Cristo de esa manera o no crees en Cristo? ¿Amén? ¿Amén? Ahora, fíjate en esto. Si las declaraciones bíblicas de Jesús son verdaderas, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Quién eres tú? Si volviste al propósito original. Y si Cristo está operando en ti. Dios. Si Cristo era Dios. Dios. Y Cristo está en ti. No es que tú seas Dios. Es que tú y Dios uno son. Porque fuimos creados para ser uno con Él. ¿Están entendiendo, no? No es que Dios seas tú. Tú tienes que entender cuál es el propósito de tu creación como criatura. Y tu propósito como creación y criatura es operar según lo establecido por el Creador, que era que Él, a través tuyo, en acuerdo con tu alma, iban a usar ese vaso o ese vehículo que se llama cuerpo para establecer sus planes y propósitos en esta dimensión. Dígame amén, porque eso es lo que va a pasar en la eternidad. Entonces, si no logras cambiar esos patrones de pensamientos en ti y sigues viviendo para ti y sigues pensando que Dios tiene que bendecirte a ti, es porque tú sigues siendo tu propio Dios y porque el Evangelio no entró a tu vida.
Que fue lo que escuché ayer todo el rato. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya vimos, Dios es absoluto y perfectamente santo. Isaías 6:3. Por lo tanto, Él no puede cometer o aprobar el mal, como vimos en Santiago 1:3, ¿cierto? 1:13. Como Dios, Jesús poseía todo elemento de la persona de Dios. Fíjense, como Dios, Jesús poseía todo elemento de la persona de Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Si habitaba en Jesús toda la plenitud, ¿qué significa plenitud? La llenura, o sea, era lleno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que era Dios en Jesús. Por eso dice la Biblia en 5 Corintios 5:19 de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué era Jesús? Vehículo. Alma sujeta totalmente a la voluntad del Padre. O sea que era Dios usando la voluntad de Jesús para moverse en esta dimensión y cumplir sus planes y propósitos. ¿Cuál es tu misión? ¿Se cumple? ¿Se cumple? ¿Alguno está acá o no está acá? Estamos hablando de cristianos normal. O sea, ya venimos siendo cristianos subnormales y más que sub. Una palabra para abajo de sub. Subterráneamente. Anormales. ¿Ahí sí? Ya, vamos. Sigamos entonces. Jesús era perfectamente santo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que no cometió pecado. Por ello sus mismos enemigos no podían nunca probar una acusación en contra de él, porque trataron, pero nunca pudieron demostrar nada. ¿Por qué? Porque era perfecto. ¿Para qué te apartó Dios? ¿No lo dice? ¿Ser perfecto? ¿Sean santos? No es un santo. Entonces, ¿cómo se logra? Porque uno se mira a uno, ¿cierto? Que tiende a ser uno. Por eso les digo, sin entender el ministerio de Cristo, ¿se dan cuenta que es imposible? Pero para Dios todas las cosas son posibles. Pues Él hizo posible que pudiésemos vivir lo que Él demanda. Sí, ¿cómo? Con la gracia. ¿Qué significa la gracia? Que Dios hace por mí lo que yo no puedo hacer. Díganme amén. Entonces, ¿dónde está el problema? Que tú estás viviendo bajo la ley, porque tú estás tratando de hacer por Dios lo que no puedes hacer, porque no tienes entendimiento y revelación. La gracia es que Dios se compromete a través del Hijo de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. El tema es que no queremos. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo, queremos seguir tomando las decisiones, queremos seguir nosotros llevando nuestras vidas. ¿Y eso te deja fuera del cristianismo? Sí, porque te pone como un rebelde. ¿O no? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Había gente que estaba tratando de redarguirlo, de demostrar que él era un pecador. ¿Y quién podía? ¿Quién pudo acusarlo? Intachable en todos sus caminos. Qué perfección, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Y ahora concéntrense porque falta poquito. Dios también requiere santidad de nosotros. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Nuestra desobediencia a Dios al no ser santos nos coloca en una situación en la que nos encontramos en peligro del castigo eterno, ¿o no? Dice 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? ¿Quiénes sufrirán pena de eterna perdición? Concéntrense, yo no quiero que contesten porque acá podemos hablar de inventar 10.000 doctrinas y decir, no, pero yo hice la oración, yo creí en Jesús y todo el cuento. Sí, pero el creer en Jesús sin manifestación es mentira, ¿cierto? Santiago 2:17, tu obra, tu fe si no tiene obra, es muerta. Fue mentira, porque la fe verdadera te lleva a obrar, díganme amén. La fe verdadera hace que uno ponga en acción lo que creyó. Si no, no era fe, es conocimiento. Y por eso es que el conocimiento te mata, porque el conocimiento cuando no va asociado a la acción te hizo responsable. Amén. Tú ahora sabes, entonces cuando Cristo venga, tú no puedes decir que yo no sabía. Estás frito. Eres más responsable que una persona que no sabe, pero esa persona que no sabe tiene conciencia. Estás frito igual.
Es perfecto Dios, porque va a ser juzgado por su conciencia, dice la palabra, ¿no? Le preguntaban a los drogadictos, yo les dije en este programa que están dando, véanlo hoy día por los domingos, les preguntaban a los malos, a los asesinos, decían, pero lo que tú haces bueno es malo. Es malo. ¿La gente sabe que es malo? Sí, porque la conciencia les dice. Le preguntaron a un que estaba drogado con heroína, estaba botado, le dice, ¿qué es la conciencia? Él dijo, la conciencia es lo que me permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¡Mira quién lo dijo! Yo decía, mira cómo es Dios, el conocimiento que le da a toda la humanidad, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cómo saben qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo saben? ¿Será que porque el Creador puso un switch en cada mente que se llama conciencia que determina lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¡Qué perfección! ¿Sí o no? Entonces pues viene la decisión. Yo decido si hago lo que el Creador dijo que era bueno o hago lo que sé que al Creador aprueba como malo. ¿Y qué hacemos? Según nuestra vieja naturaleza, solamente lo que es malo. ¿Están acá? ¿A qué vino Cristo? A devolvernos el libre albedrío. ¿Qué hace el libre albedrío? Nos da el poder para decidir si hacemos lo que Dios dice o lo que yo quiera. ¿Amén? Entonces, ¿somos más responsables? Sí. Miren esto ahora. La verdad es que tú y yo no podemos obedecerlos porque no tenemos ni el deseo ni la capacidad de hacerlo. Díganme amén. ¿Podemos obedecerlo? No. Entonces yo no estoy diciendo ahora que tú tienes que querer y todo el cuento porque eso es mentira. Eso no lo puede producir tu naturaleza. ¿Lo puede producir? ¡No está en ti! El querer y obedecer a Dios no está en ti. Fíjense lo que dice la Biblia. Por naturaleza somos rebeldes, dice Efesios. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Que en algún minuto de nuestras vidas Cristo vino a nosotros con el mensaje, ¿cierto? Y el mensaje es que Él nos daba la oportunidad de volver a estar dentro del propósito para el cual fuimos creados. ¿Amén? ¿Cómo lo hace? Oye, concéntrense en lo que están diciendo, esto es espectacular. Antes de Cristo podíamos, porque Él dice, Él les dio vida, o sea, quiere decir que estábamos muertos, sí, éramos zombies en vida. ¿Qué nos esperaba? Muerte segunda, muerte eterna. Amén. Infierno, llámenlo como quieran. ¿Qué nos esperaba? Una vida eterna sin Dios, sin propósito. Imagínense lo que significa eso. ¿Y qué hizo Él? Nos dio vida. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿qué nos da? Nos da de nuevo el Espíritu, nos da Cristo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué nos da Cristo? Para que sigamos haciendo nuestra voluntad ahora, pero salvos. Es que eso, no me van a decir que eso no es lo que entiende la iglesia. Y la iglesia, otra parte, entiende que no, que tienen que cambiar su manera de vivir y tratan de cristianizar a la carne. ¿Se puede cristianizar a la carne? No se puede cristianizar a la carne. Entonces la nueva vida implica que ya no vivo yo, sino que la nueva vida vive. Y que mi voluntad está sujeta a la voluntad de la nueva vida. Y mi cuerpo que fue redimido, que no es la carne, mi cuerpo es el vehículo que va a usar la nueva vida para establecer los planes y propósitos divinos. ¿Amén o no amén? ¿Hay tiempo para eso en tu vida? Hoy si se ponen a pensar estamos complicadísimos. De verdad. Fíjense el título malo que le puse, cristiano normal. Normal. ¿Qué hacemos? Si eso significa ser cristiano normal, ¿qué hacemos? ¿Cómo llama la Biblia a nuestra rebelión? Pecado. ¿Cierto? ¿Somos rebeldes? ¿Por naturaleza? Sí. De acuerdo a la Escritura, todo ser humano es culpable de pecado. Primera de Reyes dice, porque no hay hombre que no peque. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y además somos incapaces de cambiar nuestra condición pecaminosa. ¿Hay alguno que pueda? No, porque si no por demás vino Cristo, ¿cierto? Entonces, Jeremías 13:23 dice, mudará, fíjense en esto. Me equivoqué, Ezequiel 13:23, ¿alguien lo tiene? Uy, esto tienen que verlo. Perdón, Jeremías 13:23. Tienen que leer esto.
¿Tú puedes cambiarte? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Habíamos visto eso en la Biblia? Muera el etíope su piel, el leopardo sus manchas, ¿las puede sacar? Así ustedes, si son pecadores, ¿pueden dejar de pecar? No pueden. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando le explicamos a una persona? Bien, dentro de todo bien, ¿cierto? La iglesia por la otra, las falsas ya no hablemos de esas, hablemos de las que están bien pero equivocados, que Dios viene a tu vida y todo, lo hace Señor de tu vida, pero que ahora tienes que cambiar, ¿cierto? ¿Puedes cambiar? No puedes cambiar. Entonces se dan cuenta que estamos contando una parte del Evangelio, una parte de las buenas noticias, pero no estamos ayudando a la gente a que las buenas noticias se den en nosotros. Amén. Señor, podemos estar involucrados en diversas actividades religiosas o humanitarias, pero somos absolutamente incapaces de agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos 3, 10 al 12, que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. La santidad y la justicia de Dios demandan que todo pecado se castigue con la muerte. Por eso Ezequiel 18 dice, el alma que pecare esa morirá. Para nosotros eso es difícil de entender porque tendemos a evaluar el pecado en una escala relativa, pensando que algunos pecados no son tan graves como otros, pero para Dios la escala no existe. El pecado es pecado y todo pecado merece la muerte. Imagínense cómo está complicada la humanidad pensando que todos se van al cielo. ¿Por qué? Porque dicen yo no he matado a nadie, yo no robo, ¿cierto? Y ponen los pecados graves como pecados, pero la mentira, todas esas cosas no son pecados. Y eso hace que tú no estés capacitado para entrar al cielo porque Dios es santo. No obstante, la Biblia enseña que todos los actos de pecado son el resultado de pensamientos pecaminosos y deseos perversos que vienen incluidos en ti. ¿Qué son los pecados entonces? Los pecados son deseos y pensamientos que vienen incluidos en el paquete. O sea, cuando nacen y te pegan el primer largazo, ya salió el primer pecado. Aunque no lo crean, ¿vienen incluidos con el paquete? Sí. Entonces cuando traemos un hijo al mundo, ¿qué traemos? Un pecado más al mundo. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que logre salvarse. ¿Y qué hacemos? Oye, concéntrense, estamos hablando en serio. Yo sé que esto suena mal, pero estamos hablando en serio, ¿no? Cuando traemos un niño al mundo, ¿qué traemos? No traemos un pecador, traemos un santo. Muéstrenmelo en la Biblia y me retiro. O dicen, pecado me concibió mi madre. ¿Cómo nacemos así? Yo soy salvo y traigo un hijo, ¿lo traigo salvo? ¿Martita? No, traigo un pecador al mundo, ¿cierto? ¿Cuál es mi misión? Instruirlos en el Evangelio, enseñarles el Evangelio. Por eso dice, instruye al niño en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Fíjense que hemos hablado de la vida, de la verdad y ahora del camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no transite por este camino, no viva esta verdad, o no conozca esta verdad, y no viva esta vida, no tiene entrada al Padre. Eso dice pues Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de estas tres cosas. ¿Saben cuánta gente se saltó eso, el camino, la verdad y la vida están en el cielo ya? ¡Qué terrible! ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuánta gente se saltó el camino, la verdad y la vida y están en el cielo? Según ellos, todos. ¿Nosotros sabemos que es mentira? ¿Qué les espera? Juicio. ¿Y por qué? Porque hay alguien que no les está contando la verdad. ¿Cuál es tu misión? Llevar esa verdad a toda la gente. Esa es la razón por la cual el cambiar únicamente nuestros patrones de conducta no pueden resolver nuestro problema de pecado o eliminar sus consecuencias, porque necesitamos ser cambiados internamente para que nuestros pensamientos y deseos sean santos. ¿Lo entienden o no? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Ya no son mis conductas, no es que yo diga ya no voy a salir más con esta gente, no voy a jugar más PlayStation, no voy a ver más televisión, no voy a hacer... Eso no te cambia, el cambio es interior. Díganme amén. O están haciendo mal las cosas. Por eso sigue siendo el mismo, por eso uno sigue tratando mal a la mamá, peleando con la gente en la calle y todo puesto, porque esos patrones de conducta no cambian el ser interior. Eso es ley. Y ya no está bajo la ley. Ahora el cambio es interior, hay que renovar tu mecanismo de pensamiento. ¿Están acá o no están acá? ¿Sí?
¿Siguen conmigo? Entonces, prepárense. Jesús es el único que nos puede perdonar y transformar. Y de esta manera, librarnos del poder y de la paga del pecado. Por eso dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque la justicia de Dios demandaba la muerte por el pecado, su amor provisto un Salvador, quien pagó el precio y murió por los pecadores, ¿cierto? Por eso 1 Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vale decir que la muerte de Cristo cumplió el requisito de la justicia que Dios demandaba, y de esta manera hizo posible que Dios perdonara y salvara a los que creen en Él, ¿cierto? Ahora viene Romanos 3:26, que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que pueda justificar al que tiene fe en Él. O sea, todo lo que hizo Cristo tenía un propósito, ¿cierto? ¿Cuál era? Justificarnos. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo puede Dios justificar o Cristo justificar a alguien si alguien no cree en lo que Él hizo? Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no entiende lo que Jesús hizo? ¿En qué está creyendo? Díganme, ¿en qué está creyendo? Cuando yo a la gente le hablo de la cruz, ¿en qué está creyendo? Cuando le hablo de que Él vino a salvar, a morir por mis pecados y a salvarme de ellos, ¿cierto? ¿Esa es una parte de la verdad o es la verdad? Es una parte. Eso te pone al inicio del camino. Después hay que empezar a ser transformado, a ser convertido. ¿Y qué es lo que nos enseña en la iglesia hoy día? Que ahí ya estamos salvos, estamos listos. ¿Se dan cuenta del error o no? Por eso es que la gente va a la iglesia y la iglesia después de hacer la oración les ministran en la carne y les ministran que Dios los quiere bendecir y que Dios los va a ayudar y oran por los enfermos y oran por los... Él me decía, hacemos cultos de sanidad y todo el cuento. Y yo decía, estaba cansado. Yo decía, ¿qué pasó con la revelación? ¿Qué pasó con el Dios de propósito? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó a esa enfermedad? O sea, con una oración pensamos que estamos salvando el cuento y no estamos solucionando el problema. Si una persona tiene diabetes es porque se alimenta mal. Si yo oro por ella, la sano y no le explico que tiene que comenzar a cambiar sus hábitos de alimentación, no soluciona el problema. Es lo mismo que el pecado, díganme amén. Entonces, la persona pasa donde el pastor y el pastor ora por la persona. ¿Y qué fue lo que hizo? Sellar su ignorancia y usar a Dios como un agorero cuando Dios es un Dios de propósito. Eso no quiere decir que Dios no tenga misericordia y que no sane gente si lo hace. Pero Dios es un Dios de propósito, de conocimiento, de revelación. ¿Amén o no amén? Por eso es que nosotros en la iglesia instruimos a la gente tiene que entender cómo operar con lo que no es de ella. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Él es gran Dios y Salvador, ¿cierto? Por eso Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Algunas personas piensan que no importa lo que alguien crea, siempre y cuando la persona sea sincera. Pero si uno es un objetivo válido, tu fe no sirve. Vale decir que la verdadera fe tiene que tener un objeto que sea válido para que sea verdadera. Si la gente no entiende lo que es Cristo, su fe no es válida. Porque el objeto de la fe es inválido. Y la gente cuando tú hablas con ella, tú le dices, ¿tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe. ¿En qué? ¿En qué? Pues, si nosotros desconocemos el ministerio de Cristo, ¿en qué está basada nuestra fe? En un ser. En una persona que vino a la humanidad. ¿Cierto? ¿Eso es válido? No es válido. Por eso la vida eterna es el conocimiento que obtengamos de Dios y de Cristo. ¿Hay que entender lo que Cristo hizo? Sí, ahí está la vida eterna. El entender lo que Cristo hizo. Díganme amén. Si tú bebes veneno pensando que es medicina, toda la fe del mundo no va a restaurar tu salud. De la misma manera, si Jesús es la única fuente de salvación y estás confiando en alguien o algo más para tu salvación, la fe no sirve, ¿cierto? Muchas personas creen que hay muchos caminos para llegar a Dios y que cada religión representa una parte de la verdad. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Hay un solo camino. No hay varios caminos. Esto es para la gente que nos está escuchando, que piensan que todos los caminos llevan a Dios. Porque dicen, todos los caminos llevan a Roma. ¿Todos los caminos llevan a Roma? ¿Mentira? ¿Cómo que todos los caminos llevan a Roma?
¿Todos los caminos llevan a Dios? ¿Todas las religiones llevan a Dios? No, solamente Cristo lleva a Dios. Él no dijo que era uno de muchos caminos legítimos para llegar a Dios, o el camino a Dios solo para esa época. Él dijo ser el único camino a Dios en ese entonces y para siempre. El pensamiento contemporáneo dice que el hombre es el producto de la evolución, pero la Biblia dice que fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirlo y disfrutar de una comunión eterna con Él. El Nuevo Testamento revela que Jesús mismo fue quien lo creó todo. Por lo tanto, Él también es dueño de y tiene autoridad sobre. Esto quiere decir que tiene autoridad sobre mi vida y que le debo absoluta devoción, obediencia y adoración. ¿Cierto? Iglesia, creer que Dios te ha levantado a los muertos quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir el creer que Cristo ha sido levantado a los muertos? Porque la Biblia dice en Romanos 10:10 que debemos creer eso, ¿cierto? ¿Pero qué significa? Significa creer en el hecho histórico. ¿Verdaderamente sucedió? ¡Sí! Tú vas a la tumba de cualquiera de los demás profetas que llevan al cielo y están ahí. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y los demás? Que Cristo no está ahí, resucitó. ¿Y qué quiere decir que resucitó? Que Él está vivo, o sea, quiere decir que si yo muero tengo la posibilidad de resucitar, porque ese mismo espíritu que operó en Él, Él da la posibilidad de que opere en mí. Y de que también me resucite en el día de los muertos. ¿Amén? ¿Para qué quiero resucitar si yo en esta vida no quiero vivir más? Porque nos han vendido un cuento de que aquí nos vamos a Disney, ¿cierto? Así va a ser el cielo. No me digan que no. Ese es el cuento. O sea, sin ninguna responsabilidad, yo voy a ir a vivir una vida espectacular, plena y feliz por toda la eternidad. ¿Ustedes creen eso? No me pueden decir que suena bien, ¿cierto? Pero que una tontera sin plata, pues habla de un Dios que no tiene ningún propósito, entonces. Es un despropósito la venida de Cristo. O sea, de verdad, de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de hacerse parte de la creación, de morir por ella y todo el cuento para que sigan viviendo como quieren. Y así después llegan a la casa de papá y la convierten en lo mismo. Y capaz que Dios se termine convirtiendo como nosotros. Imagínense lo que va a hacer el cielo, hay puras fiestas todos los días. ¿Ustedes creen que eso va a pasar, iglesia? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues eso, vamos profundizando más. Pues, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el sentido de enviar a Cristo a la tierra? ¿Qué significa cristianismo? Significa que hay un Dios y que la voluntad de ese Dios creador se tiene que establecer, ¿cierto? Y lo que Cristo viene a hacer es ayudarnos a que podamos seguir viviendo bajo esa voluntad. ¿Para qué? Para que podamos entrar a la eternidad y vivir con Él. ¿Están entendiendo, no? ¿Y eso qué requiere? Si hablamos de obediencia y todas esas cosas no las podemos hacer. Entonces, ¿de qué requiere? Primero de un cambio de mentalidad, de un entendimiento que se logra ¿cómo? Con comunión, se logra en oración, se logra pidiendo revelación. ¿Cómo se logra? Por eso, primero, ¿qué venía? Arrepentimiento. Primero me arrepiento. Ese es el paso que la iglesia no pasa. Es el paso que la iglesia no pasa. Imagínense, ¿para qué seguir hablando de lo demás si no hay arrepentimiento hoy día? ¿Para qué vamos a hablar de conversión? Por eso sin arrepentimiento, por eso no vemos gente convertida, por eso no vemos gente que esté viviendo una nueva vida. Y después de la conversión, ¿qué venía? Seguir a Cristo. O sea, ya no sigo caminando por el camino que iba, sino que ahora estoy siguiendo las mismas pisadas de Cristo, sigo haciendo las mismas cosas que Él hacía. ¿Y después qué venía? Obediencia. Y si sigo a Cristo, Él dijo, síganme ahí. Los haré pescadores de hombres. O sea, quiere decir que las almas empiezan a manifestarse o a llegar cuando yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Por qué no llegan? Porque estamos metidos en la religión, pero no estamos siguiendo a Cristo. ¿Están acá conmigo, no? ¿Sí? El pináculo de la fe cristiana y la manera en la que el Padre afirmó la deidad y autoridad del Hijo está en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue? Declarado. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque éramos ignorantes, ¿no somos ignorantes? ¿Dios lo pasó por alto? Sí.
¿Cómo iba a entender la gente? ¿La gente había perdido el entendimiento de quién era Dios? Sí, pues había perdido. Eran puras normas, se fija el tema del tabernáculo, eran puras normas. Finalmente cuando llegó Jesús, en los tiempos de los fariseos, eran puras normas externas, pero que no tenían el poder de cambiar a la gente. O sea, ni ellos eran salvos y estaban tratando de salvar a la gente. Por eso dice, guía ciego, guiando a otro ciego. Pero Dios, ¿qué hizo? Pasó por alto sus tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, como dio fe de que todo lo que venía ahora era verdad, levantando a ese hombre de la muerte. Y si se fijan, la gente puede no creer en esto, pero el calendario humano parte por antes de Cristo y después de Cristo, y eso es por algo. Es porque hay un poder sobrenatural. Habiendo tanto ateo y tanto agnóstico, reconocen que el calendario parte por Cristo. Y eso demuestra que va a venir un día donde Dios va a venir a pedir cuenta, ¿cierto? Imagínate hoy y nosotros no estamos arrepentidos. Hay tanta iglesia que no quiere creer esto, que no quiere entenderlo, que llegan a pensar o van a decir que nosotros somos una iglesia legalista, porque yo no he instaurado ninguna ley acá. Yo no he hablado de que tú debes guardar, yo estoy diciendo que tú no puedes guardar lo que Dios demanda, ¿cierto? ¿Eso estoy diciendo? Sí. No se puede. Tú no puedes remediar tu vieja naturaleza. Tú no puedes llegar a cristianizarte, a ser un cristiano. Eso es imposible. El cristiano es Cristo. Lo que hay que hacer es entender el Evangelio, es meterse en las Escrituras, y es lo que la gente no está haciendo hoy día. Cierren sus ojos. La fe verdadera siempre está acompañada de arrepentimiento del pecado. Y el arrepentimiento es más que simplemente sentirnos mal por el pecado, es estar de acuerdo con Dios en que eres pecador. Debes tomar una decisión consciente de que debes dejar el pecado si es que quieres pasar la eternidad con Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué hay que hacer? Dejar nuestro camino y tomar un nuevo camino que se llama Cristo, y cambiar nuestros pensamientos, iglesia. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y después dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vale decir que no es suficiente creer ciertos hechos de Cristo. Si permanecemos en la palabra, si permanecemos en lo que está escrito, si permanecemos en lo que Él está enseñando, seremos verdaderamente sus discípulos, sino que somos discípulos falsos. Padre, Dios maravilloso, Señor, pensar que hay tanta gente que piensa que irá al cielo, Señor, y que en este momento no están siendo adoctrinados, Señor, no están recibiendo el conocimiento, no están entendiendo, Señor, que usted nos ofrece, Señor, en este tiempo, transformar nuestras vidas, Señor, volvernos al orden preestablecido por usted para que estemos capacitados y preparados para pasar una eternidad junto a usted. Oramos, Señor, como congregación, Señor, para que usted desate, Señor, al Espíritu Santo sobre toda carne, Señor, para que todo el mundo pueda conocer la verdad y esa verdad pueda libertarlo, Señor. Levante obreros, Señor, obreros capacitados, obreros entendidos, Señor, con revelación, que puedan enseñar este mensaje, Señor. Abra puertas, Señor, para que su palabra pueda fluir y llegar hasta los confines de la tierra, Señor. Que el verdadero evangelio sea el que sea predicado, Señor. Y no ese evangelio que está centrado en el hombre, ese evangelio que solamente piensa en entregar un beneficio al hombre, Señor, sin entender que Dios es un Dios de propósito, Señor, y que la obra y el ministerio de Cristo lo que hacen es volvernos al propósito original para el cual usted nos diseñó. Debemos volver al diseño divino, Señor. Debemos entender el diseño divino
para volver a estar, Señor, metidos dentro del reino, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo oro por revelación, por entendimiento, Señor. Oro por activación en nuestras vidas, Señor. Oro porque el Espíritu Santo pueda hacer morir los frutos de nuestra carne, Señor, y porque su esencia, su carácter y sus frutos puedan manifestarse y externalizarse a través de nosotros, Padre. Oh eterno y maravilloso Dios, Señor. Cuánta falsa doctrina, Señor, cuánta falsa enseñanza. El anhelo, Señor, que siga habiendo en nuestra carne, Señor, de tener iglesias grandes, de tener megatemplos, Señor, no entendiendo que Cristo no está en eso, Señor, porque ese es un amor fingido por los perdidos, Señor. Nuestro único anhelo y amor debieran estar en hacer su voluntad, Señor, en agradarlo a usted y en ser agradecidos por lo que su Hijo hizo por nosotros. Yo oro, Padre, porque este mensaje, Señor, pueda fluir, llegar, Señor, a todos nuestros hermanos que están en el mundo, Señor, que tenían necesidad de entender esto, Señor, y que puedan saber, Señor, que hay gente en el mundo que sí está predicando el verdadero evangelio, que sí hay gente que estamos siguiendo, Señor, a Cristo verdaderamente, que sí queremos, Señor, que esa conversión y metamorfosis se dé y que el mundo pueda ver a Jesucristo en nosotros. Damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que usted nos da en el nombre de Jesús. Amén.